Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis bastante crítico sobre el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Para este desglose nos vamos a basar por completo en un texto muy específico, explorando sus argumentos sobre cómo llegó Bukele al poder, cuáles son sus políticas y qué impacto ha tenido. La fuente de este análisis arranca planteando la pregunta central: ¿es Bukele la figura que el país necesitaba o representa algo totalmente distinto? Justo esa es la tensión que vamos a ir explorando a lo largo de los argumentos que presenta el texto. Y para que quede súper claro, nuestro objetivo aquí es explicar de la forma más neutral posible los puntos de vista y las afirmaciones de la fuente. No estamos respaldando estas ideas, sino que las presentamos para el análisis. Muy bien, entremos en materia. Primero, lo primero, la fuente nos pone en contexto histórico. Sostiene que para entender el presente con Bukele hay que ver el vacío de poder que, según afirma, dejó la política tradicional. A ver, el punto clave que plantea la fuente es este. Bukele no apareció de la nada. Su ascenso, según este análisis, fue impulsado por un desencanto popular profundísimo con los dos partidos que dominaron la política salvadoreña desde el fin de la guerra civil. Esta línea de tiempo que nos presenta la fuente muestra una progresión, ¿no? Arranca con los acuerdos de paz, pasa por lo que el texto llama una traición histórica del FMLN al gobernar y, bueno, culmina con la elección de Bukele y la consolidación de su poder, que el análisis sitúa en el año 2022. Ahora, ojo con esto. El texto usa un término muy específico para describir este estilo de gobierno: bonapartismo. Es clave entenderlo para captar la crítica. Se refiere a un líder que se presenta como una figura por encima de la política tradicional para, supuestamente, poner orden, pero que en el proceso termina centralizando todo el poder del Estado. Pasemos ahora a la economía. La fuente presenta un contraste muy fuerte entre lo que llama la propaganda oficial y la realidad económica que, según afirma, vive la gente trabajadora en su día a día. Un ejemplo clarísimo lo pone en la educación. El texto contrasta la promesa del gobierno de construir miles de escuelas con lo que alega que es la realidad: el cierre sistemático de centros educativos que ya existen. Esta es una de las críticas económicas más fuertes que presenta. Y para darle más peso a su argumento sobre la educación, la fuente cita esta cifra. Afirma que hay una deuda de más de $50 millones con la Universidad Nacional, lo que describe como una asfixia financiera casi deliberada, a la educación superior pública. Este gráfico ilustra otro argumento central del texto. Según la fuente, el presupuesto le da una prioridad abrumadora al gasto en seguridad y defensa, por encima de áreas vitales como salud o infraestructura. El análisis lo interpreta como una inversión en el aparato represivo a costa de los servicios sociales. Y esto nos lleva directo a la política de seguridad estrella del gobierno: el régimen de excepción. La fuente no lo analiza como una medida de seguridad, sino como una herramienta de control social. El argumento principal aquí es que una medida que debía ser de emergencia, temporal, se ha vuelto permanente. El análisis afirma que esto se implementó justo después de una masacre que, según alega, fue el resultado de la ruptura de pactos ocultos entre el gobierno y las cúpulas de las pandillas. Y para que nos hagamos una idea del impacto, del tamaño de esto, la fuente da una cifra que es francamente impresionante: más de 80,000 personas detenidas. Esto, según el texto, ha posicionado a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más alta a nivel global. Ahora, lo interesante aquí es a quién señala la fuente como los verdaderos objetivos. Más allá de la narrativa oficial de combatir pandillas, el texto afirma que el régimen se usa para desmovilizar y aterrorizar a cualquier forma de oposición organizada, desde sindicatos hasta líderes comunitarios. A continuación, el análisis se mete de cabeza en acusaciones de corrupción. Argumenta que existen vínculos muy profundos con redes de lavado de dinero que se remontan a los inicios de la carrera política de Bukele. La tesis central de esta sección es que el ascenso político de Bukele no se puede entender sin lo que la fuente describe como una plataforma de lanzamiento financiero, una que estaría vinculada a una red de corrupción regional. Esta tabla os resume la red que describe el texto. Señala a Alba Petróleos, vinculada a la petrolera venezolana, como el punto de partida. Luego menciona empresas fantasma como Starlight para el presunto lavado de dinero y a figuras clave que, según la fuente, conectan los esquemas de corrupción del pasado con los del presente. Y la cifra que presenta la fuente es enorme. Alega que se lavaron cerca de $1,000 millones a través de todo este entramado. Una acusación que la fuente sitúa en el mismísimo corazón de su crítica. Finalmente llegamos a la conclusión del análisis, y es que la fuente no ve el caso de El Salvador como algo aislado, sino como parte de un fenómeno político mucho más amplio.
Esta cita resume a la perfección la tesis final del texto. Argumenta que figuras como Bukele no son la causa de la crisis, sino una consecuencia, un síntoma de un sistema capitalista que, según afirma, ya no puede ofrecer mejoras y recurre a métodos autoritarios para poder sobrevivir. El análisis traza paralelos directos, coloca a Bukele en la misma categoría que otras figuras como Milei o Trump y argumenta que su surgimiento se ve facilitado por lo que describe como el fracaso de los gobiernos de izquierda moderada en la región para satisfacer las demandas de la gente. Y bueno, siendo consecuente con su análisis, la fuente termina con un llamado a la acción muy explícito, casi revolucionario. Es importante subrayar que esta es la propuesta de la fuente. Pide el fin del régimen de excepción, la liberación de los presos que considera políticos y finalmente un cambio total de sistema hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Y así cerramos el desglose de esta perspectiva. La fuente nos deja con esta pregunta fundamental que resume todo su argumento. ¿Es Bukele una mano dura necesaria para el orden, como defienden sus partidarios, o es el síntoma de una crisis sistémica mucho más profunda? La respuesta, según este análisis, parece clara, pero la reflexión final queda abierta.